La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, presentan el reportaje Problemas de ingreso a la educación superior, realizado por Lisette Villegas. La intención de este reportaje es establecer la relación que hay entre sociedad, cultura y educación en México, considerando la importancia del pasado en su construcción. Es importante identificar los elementos objetivos y subjetivos que rigen las prácticas sociales, educativas y culturales, y sus mecanismos de reproducción con posibilidades de transformación. Al pasar de los años, los modelos educativos han cambiado en medida que la sociedad lo hace. Se han adaptado a las necesidades y realidades de cada época. En una entrevista realizada a dos personas de 49 y 27 años respectivamente, se les preguntó cómo eran los docentes en su educación primaria, y nos comentan lo siguiente. La señora Isabel Altamirano nos menciona que los maestros eran buenos, nos enseñaban bien, pero cuando los compañeros se portaban mal o no entendían el tema, los maestros les jalaban las patillas a los niños o les pegaban con la regla de madera en las manos. Si platicabas, te paraban toda la clase o te sacaban del salón. Karen Villegas, de 27, nos comenta que había muchos maestros, unos muy estrictos y otros muy barcos. Los buenos eran pocos, quizá unos dos. Si no llevábamos tarea o terminábamos algún trabajo, no nos dejaban salir al recreo. De acuerdo con las entrevistas, nos podemos dar cuenta que es de acuerdo a la ubicación geográfica y el tiempo en el que vivimos que la educación es distinta. Además, se encuentra en constante cambio, en donde influye la sociedad y la cultura que hay en ella. Ciertamente la educación y los valores que recibimos tanto en la escuela como en casa provienen de nuestra cultura y sociedad. Influyen mucho en nuestra forma de pensar, de ver la vida y en nuestro comportamiento. Nos hacen ser buenas personas o malas, de acuerdo a la forma de vida y educación que tenemos en nuestro alrededor. Sin embargo, con el paso de los años, nuestra forma de vida ha cambiado. ¿Y quiénes provocan estos cambios? Es debido a los organismos internacionales y corporaciones multinacionales que intervienen en nuestra política pública y en el desarrollo de nuestro país. Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos hacen creer que nos ayudarán a mejorar nuestro país, a alcanzar el bienestar económico y por tanto social. Sin embargo, no es así. Nos brindan ayuda económica, lo cual nos ha provocado más problemas económicos y sociales. A partir del gasto público, el alza de los productos como la gasolina, entre otros factores, han aumentado el desempleo, los salarios mal pagados y, por tanto, la pobreza. A consecuencia de estos factores, ha ido en aumento la delincuencia. Estos problemas, entre otras situaciones, nos han generado efectos en el ámbito educativo. Actualmente, muchos jóvenes deciden ya no culminar sus estudios y prefieren trabajar o formar una familia, o simplemente ser parte del grupo de ninis. En el peor de los casos, se integran a grupos delictivos que se dedican a robar y vender sustancias ilegales, pues consideran que de esta forma generan más dinero que en un trabajo honrado. Otro de los problemas que surgen en la educación en nuestro país es que solemos confundir el término integración con el de inclusión. Cabe mencionar que la integración se refiere a una educación parcial, en donde se le da prioridad a las personas con discapacidad, mientras que en el proceso de inclusión se busca la participación y el acceso de todos los alumnos, con mayor énfasis en aquellos que corren riesgo de exclusión o marginación, como los grupos indígenas y los de bajos recursos. Es por ello que la educación intercultural promueve y favorece dinámicas inclusivas a través de aspectos de socialización, aprendizaje y convivencia, de forma que nos ayude a desarrollar una sociedad pluricultural justa y equitativa. La globalización nos exige un cambio en el modelo educativo. Sin embargo, el fracaso del neoliberalismo en México ha llevado a la derrota a la educación que hay en él, debido al aumento en la matrícula escolar y los recursos insuficientes para una buena educación. Muchos aseguran que es debido a la obsoleta función del docente. Posiblemente es la relación de todos estos aspectos que se ha generado una mala educación en México. Todo ello ha traído como consecuencia el analfabetismo en los individuos,
un rendimiento muy inferior a comparación de aquellos que pertenecen a países industrializados, altos índices de deserción y reprobación, además de una mala preparación al término de los estudios, lo que provoca trabajadores sin las habilidades para realizar efectivamente las funciones en el área laboral. En nuestro país, el acceso a la educación superior se da a través de varios mecanismos. En el caso de las instituciones públicas, el proceso a realizar es a través de un examen general de conocimientos. No obstante, los estudiantes gozan de un pase reglamentado cuando han realizado sus estudios de bachillerato en el mismo establecimiento educativo, que les permite así ingresar directamente a la licenciatura sin la necesidad de presentar el examen de admisión, como en el caso de la UNAM y los CCH. Por otra parte, para ingresar a las universidades privadas solamente es necesario pagar el monto de inscripción, el cual suele ser bastante elevado. Como un ejemplo de todo lo que hasta el momento hemos comentado, a continuación se presenta una entrevista realizada a la aspirante Karen Villegas, procedente de la Escuela Preparatoria Texcoco, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México, quien actualmente es ama de casa y nos cuenta su experiencia sobre el proceso que llevó a cabo para ingresar a la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de su opinión con respecto a algunos temas sociales que intervienen en nuestra educación. ¿Cómo consideras que influye la cultura en una educación inclusiva? Con las distinciones de género, sabemos que hay culturas en las cuales a las niñas no les permiten estudiar solo por el hecho de ser mujer. Durante tu educación, ¿se llevó a cabo la inclusión en el aula o en la escuela? ¿Cómo fue? Sí, incluyendo a las niñas en los juegos que solo se consideran para hombres. Nunca hubo alguna distinción entre los maestros por niños con mejor clase social. ¿Sabes que en nuestro país existe una educación intercultural? ¿Por qué? Sí existe, porque en las escuelas que yo asistí siempre nos enseñaron a respetar y convivir con las personas que no tienen los mismos gustos o cultura, clase social y preferencias. Depende de cada persona incluirlo en su vida diaria. ¿Consideras que el proceso de admisión a la educación superior es el ideal? ¿Y por qué? Sí, como sabemos en nuestro país la admisión a la universidad pública y de alta demanda es mediante un examen de conocimientos básicos. Por tal motivo los titulados deben estar bien preparados para cumplir con su función de trabajo al 100%. Por ejemplo, un profesor debe tener los suficientes conocimientos para transmitírselo a las siguientes generaciones. Hablemos de tu experiencia. ¿Cuáles fueron las causas por las que no lograste ingresar a la educación superior? No obtuve el puntaje mínimo para el ingreso a la licenciatura deseada, lo cual me desanimó y no quise intentar de nuevo. En las universidades como en la UNAM, son aceptados tan solo el 8.7% de los aspirantes, es decir, 1 de cada 10 personas. ¿Consideras que esta cifra es la ideal para el total de aspirantes? ¿Por qué? Todo tiene un deber ser y desconozco los motivos del por qué ese porcentaje. Supongo que por el cupo en las aulas, pero también consideremos que ese 8.7% ¿Qué factores consideras que son los causantes de que los aspirantes sean rechazados en la educación superior? Conocimientos y calificación en media superior. De acuerdo con la entrevista, podemos reflexionar que además de los problemas que existen en la educación, es parte importante la voluntad de los jóvenes estudiantes para poder ingresar a la educación superior. Es importante tener un buen aprendizaje en la educación media superior para lograr que estos conocimientos nos ayuden en el proceso de admisión. No podemos pretender tener bajos conocimientos y entrar a una universidad en donde seleccionan a los mejores aspirantes. Si bien desde mi perspectiva se debe aumentar el número de lugares para la educación, además de mejorar la economía del país, es importante tener un buen aprendizaje. Esto nos lleva a tomar los espacios virtuales de aprendizaje como una alternativa para lograr aumentar el nivel educativo en los jóvenes mexicanos, de modo que sea de fácil acceso y de menor costo, para que de esta forma más aspirantes tengan la oportunidad de concluir sus estudios a pesar de la distancia a la que se encuentran de la universidad de su agrado.
a pesar de los tiempos y el costo que pueda producir transportarse de casa o escuela, o incluso si el estudiante ocupa parte de su día en trabajar, disminuyendo así los índices de rezago educativo. El propósito de estos entornos o espacios de aprendizaje es precisamente orientar y facilitar la experiencia de capacitación a distancia, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos entornos o espacios virtuales de aprendizaje alientan al alumno a autogestionar su aprendizaje, volviéndolos más disciplinados y constantes con sus estudios. Incluso puede existir un seguimiento más puntual con respecto a la educación presencial. El estudiante analiza y reflexiona sobre los temas vistos, proporcionándole un mejor y mayor aprendizaje. Se comparten y reflexionan los conocimientos en grupo. Tienen la posibilidad de acceder a los conocimientos en cualquier lugar y en todo momento. Evaluación y retroalimentación continua. Permite la flexibilidad de horarios, entre otras oportunidades que ofrecen este tipo de espacios de aprendizaje. Así concluimos este pequeño reportaje, esperando haber ampliado el panorama sobre la problemática en la educación, cuyo tema nos compete a todos.